si quieres te cuento un poco cómo fue, intento resumir. En 2017 empezó a dolerme el pecho, yo no lo detectaba, decidí quedarme en casa durmiendo, o sea, descansando, perdón, me tumbé en el sofá y decidí quedarme descansando y de repente me encontré bajando las escaleras de casa. Y yo no había tomado esa decisión, alguien había tomado esa decisión por mí. Bueno, salí del patio de casa, se me creó un efecto túnel, tuve que ir caminando a urgencias de la Fe Vieja, en Valencia, que la tengo a 400, 500 metros de casa. Y bueno, ese trayecto fue peculiar porque a mí se me creó un efecto túnel en el que yo no veía más de 1,5 metros, no oía absolutamente nada. Fue una sensación bastante extraña y tenía que cruzar 4 carriles para acceder a la fe porque está en la parte de enfrente, 2 carriles de ida, 2 carriles de vuelta, en el que yo siempre me veía, cuando me disponía a cruzar, me veía volando por encima de un coche porque me atropellaban. Decidí cruzar y ya veremos a ver qué pasa porque no veía absolutamente nada, no pasó nada, crucé, llegué a la zona del helipuerto y al pasar por debajo de una vallita que había en el helipuerto me caí al suelo por primera vez, di la vuelta al helipuerto, me volví a caer una segunda vez, me levanté, llegué a la zona de la rampa de urgencias donde hay una caseta de seguridad, había una caseta de seguridad y me volví a caer. Me levanté, bajé a urgencias y enseguida me metieron en el box de urgencias. Bueno, me hicieron el triaje, me hicieron constantes y me metieron al box de urgencias. Ahí fue cuando yo fui consciente de que ese era mi último suspiro. Me estaba muriendo, de hecho la médico me estaba dando golpecitos, me dando golpecitos en la cara de venga, despierta, estate conmigo. En aquella época era la central de ¿cómo se llama? Del SAMU, y estaba el equipo del SAMU allí también. Y yo lo único que le pude decir a la médico cuando trataba de mantenerme despierto, lo único que le dije, además me salió del corazón, porque sabía que me estaba muriendo, era tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. Bueno, ahí hubo un suceso más que ocurrió con mi padre porque llegó en ese momento a urgencias. Le permitieron entrar a darme, bueno, a ponerme un paño para que pudiera intentar vomitar porque tenía náuseas. De ahí enseguida me metieron al box de paradas, me metieron de cabeza y lo último que vi fue a mi padre en el umbral de la puerta cuando se cerraba, quedándose fuera. Y ahí fue cuando cerré los ojos y morí. En ese momento mi alma miró al médico del SAMU, que lo tenía a la izquierda, y me salí del cuerpo. Y en el momento que salí del cuerpo, la primera sensación fue de un amor y una paz indescriptible. Veía mi cuerpo, sabía que estaba muerto el cuerpo, a la vez estaba viendo cómo el equipo médico hacía todo lo que tenía que hacer para tratar de reanimar el corazón, porque se había parado, estaba en parada cardiorrespiratoria. Mientras tanto, estaba viendo a mi padre al otro lado de la puerta con una sensación de pérdida, porque era el segundo hijo que perdía. Mis padres tuvieron un hijo un año antes de que yo naciera, que murió a los 3 días, y es cuando ahí hablo de mi hermano. Le llamaron Pablo, igual que a mí, y por eso la historia de mi hermano conlleva mucho más, que de hecho la narro bastante, en el libro que he escrito al final narro mucho y describo de alguna manera todo lo que supuso el llamarme igual que mi hermano, el nacer un año justo después que él prácticamente, porque yo tenía que haber nacido el mismo día que murió él, aproximadamente, y me retrasé y nací casi 21 días después. Entonces, el llamarme Pablo, el nacer un año justo después que él, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel emocional, conlleva muchas más cosas y lo describo bastante en el libro, porque 2 años antes de que todo esto ocurriera fue cuando yo empecé a trabajar con mi hermano. Yo no me enteré de que tenía un hermano muerto y que se llamaba igual que yo hasta la adolescencia, porque yo sentía cuando te hablaba antes de la vida al límite, durante toda mi vida, hasta el momento de morir, yo tenía una vida muy conflictiva internamente. Y me iba a los extremos y a los límites para un lado y para el otro. Y estaba luchando siempre contra mí. Yo sentía que algo dentro de mí no estaba bien, entre comillas. Y sentía que era mi hermano.
y de hecho es mi hermano el que me lleva a morir, y ahora te contaré un poco cómo entiendo yo esto, porque llevaba 2 años aproximadamente intentando comunicarme con él de alguna manera porque no sabía lo que hacer. Bueno, el caso es que me reaniman, me chispan el RCP, me meten en el SAMU. También es verdad, te tengo que decir también que, porque esto es curioso, cuando yo estoy fuera del cuerpo, todo lo que veo que están haciendo en la sala con mi cuerpo para reanimarlo, estoy viendo a mi padre que tiene la sensación de pérdida, estoy viendo cómo mi padre llama a mi madre para decirle que recoja a los nenes del cole por están entrenando y venga al hospital, que a mí se me llevan a urgencias del hospital de la Fe Nueva. Eh, Estoy viendo también cómo llega mi madre y mi padre sale del hospital con un celador. Yo todo esto te lo cuento así porque para mí fue como un sueño que luego lo conté cuando desperté y se lo conté a mi madre y mi madre me decía, pero ¿tú cómo sabes esto? Digo, no lo sé, digo, yo te cuento lo que he vivido porque quiero saber si es real o no. Entonces le contaba detalles, ¿no? De cómo mi padre salía con el celador del hospital, que además era vecino de la zona y conocía a mis padres, se acompaña a contarle a mi madre lo que está ocurriendo. Mi hijo, que es mi hijo mayor, que tiene 6 años, entonces es consciente de lo que está ocurriendo sin oír nada porque está en el coche. Mi madre se lleva a mis hijos a casa para dejarlos allí con mi hermano, con mi hermana, perdón. Mi hijo mayor se mete en una habitación para despedirse de mí y nos despedimos. Tengo que decir que mi hijo mayor es muy sensitivo y además en aquella época tenía 6 añitos solo. Claro, yo todo esto lo cuento y mi madre me lo corrobora, porque además también veo como una amiga que es médico del SAMU en aquella época llama a mi hermana, que la conoce, para decirle lo que está pasando también, que sospecha que tengo un taponamiento cardíaco. Bueno, veo todo esto, me meten en la ambulancia del SAMU y me llevan hacia la Fe Nueva. De camino a la Fe Nueva, el SAMU se tiene que volver a parar porque vuelvo a tener otra parada cardiorrespiratoria. Y en ese momento que el médico quiere intentar intervenir, la enfermera hace un poco de tiempo porque sospecha que algo no va bien y en ese momento mi cuerpo abre los ojos, mi cuerpo está en parada cardiorrespiratoria. Porque yo decía cuando desperté que yo había visto la ambulancia por dentro y me decían que era imposible, porque los 45 minutos aproximadamente que tarda desde la primera parada hasta la Fe Vieja, hasta la Fe Nueva, perdón, yo estaba inconsciente, estaba en parada cardiorrespiratoria, tuve 3 paradas cardiorrespiratorias y no podía haber visto la ambulancia por dentro. Mi cuerpo abre los ojos y en ese momento el 112 llama a la ambulancia. La ambulancia les dice que no me hagan nada, que hay un equipo de cirujanos esperando en el box de paradas de la Fe Nueva y que mandan una patrulla para que abra camino y les lleve a la Fe Nueva. En ese momento, yo cuando te cuento que salgo del cuerpo en la primera parada, lo primero que veo, lo primero que siento es ese amor y esa paz indescriptible que te contaba, ¿no? Y lo primero que veo es a mi hermano y a Malak. Es un mensajero, un ángel, un mensajero que ha estado conmigo desde que nací. Y no los veo, claro, yo a mi hermano no lo conocí, pero sé que es mi hermano. Y no hay ninguna, o sea, no los veo físicamente, no hay ninguna figura, no hay, es energía, está mi hermano ahí, ¿no? Es información. En la segunda parada, que mi hermano y Malak están conmigo en la ambulancia, cuando la ambulancia se para, mi alma se desdobla. Y hay una parte que es el todo del alma que se va con la ambulancia después de reanimarme otra vez y se va a la Fe Nueva. Y en la Fe Nueva me meten en el box de paradas enseguida otra vez, donde vuelvo a tener una tercera parada. Y vuelven pues, a reanimar, o sea, a hacer el RCP, a chisparme, a reanimarme el corazón. Y ahí es cuando los cirujanos intervienen el taponamiento cardíaco. 2 mililitros de sangre del pericardio. Claro, 600 de sangre, medio litro de líquido. Más de medio litro de líquido en el pecho entre el corazón y el pericardio. Entonces, claro, mecánicamente el corazón no tenía sitio para latir. Ahí es cuando esa parte física la vivo de una manera y por el otro lado mi alma está con mi hermano que me lleva
justo la ambulancia se para en el cruce de Giorgeta con San Vicente, donde está la estación del AVE de Valencia, los trenes, y se abre como un aro de fuego, un aro de luz, en el que mi hermano me invita a acompañarle. Y me pregunta que si quiero dar el paso, que si quiero acompañarle, ¿no? Cuando realmente de fondo la pregunta es si quiero recordar lo que voy a vivir. Yo todo esto lo aprendo después, ¿no? Pero la pregunta es, ¿me quieres acompañar? Yo digo que sí. Por lo que te decía antes, ¿no? De la ilusión esa de explorar, experimentar, seguir adelante. Le acompaño, paso esa puerta, ese portal, ese aro, y se me abre lo que podría ser el cosmos, donde es todo oscuridad y luz a la vez. Imagínate una foto del cosmos, ¿no? Donde todo es oscuridad, todo es vacío de alguna manera, lleno de estrellas, lleno de vías lácteas, de colores, Bueno, el caso es que ahí al final lo que ocurre es que entro como una especie de vagón de tren, que no es vagón de tren, es una especie de esfera de un puntito de luz, un haz de luz, porque al final todo lo que somos ahí es, pues eso, ¿no? Información, un bit. Y me trasladan o me traslado como si fuera una cinta transportadora, unas vías del tren, en el que mi hermano a través del tiempo me lleva a recordar toda mi vida, toda la vida de mi alma. No esta vida solo, sino toda la, porque al final vida solo hay una, y independientemente de los cuerpos en los que haya estado el alma, vida solo hay una, y es la que me lleva a recordar, como si fuera una película. Lo primero que veo es esta vida y se me muestra como una película de cine. Acabo de hacer ese viaje recordando toda mi vida y llego a lo que sería la estación del final del trayecto, donde hay 3 escalones. Y en esos 3 escalones está mi hermano, que me acompaña y que me estaba esperando, mi abuelo materno y Dios. Lo digo así, me ha costado mucho decir esto así, porque como nunca he sido creyente y utilizar la palabra Dios, siendo creyente o no, es como dirigirlo demasiado hacia un punto. Es la unidad, el todo, la representación de ello, ¿no? Al final, todos somos parte de eso. Y me hacen una pregunta, y es si me quiero quedar o quiero volver a casa, al pueblo. Y digo que no, que sintiéndome en casa, sintiendo ese amor y esa paz indescriptible, yo me quiero quedar. Me dicen que no, que tengo que volver. ¿Para qué me preguntáis, no? Tiene su sentido. Es como cuando si le quiero acompañar, cuando realmente lo que me está preguntando es si lo quiero recordar. Cuando a mí me preguntan si quiero quedar o quiero volver, yo esto lo descubrí 2 años después de toda esta experiencia. La pregunta que me estaban haciendo era una prueba para dejarme pasar o no dejarme pasar. Porque si yo quería volver al cuerpo no podía pasar donde iba a pasar. Y si me quería quedar me iban a dejar pasar porque luego la intención era volver. Tengo que decir aquí que aunque me digan que tengo que volver, la última elección realmente de quedarme o volver es mía. O sea, tenemos esa elección. Que cuando lo he contado así alguna vez en alguna conferencia, alguna charla, alguna entrevista, siempre se queda eso, ¿no? O sea, entonces no tenemos elección, no tenemos libre albedrío. A mí me preguntan si quiero quedarme o quiero volver, yo quiero quedarme, pero me dicen que tengo que volver, aunque la última decisión sea mía. Yo me quiero quedar, obviamente, por todo lo que te he dicho, la paz, el amor que sentía, indescriptible, me sentía en casa. Y no tenía, o sea, me quería quedar allí, no tenía nada que hacer otra vez en el cuerpo. Ya había vivido lo que tenía que vivir, estaba en paz completamente, pero me dicen que tengo que volver. Bueno, pues al final la última elección de corazón es mía de volver porque si no me hubiera quedado. Me hubieran permitido quedarme, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, me dejan pasar y lo primero que veo allí es una especie de Edén, de jardín maravilloso, de pradera verde,
con una serie bueno, pues con muchos colores, con plantas, con principalmente un árbol y una serie de animales, un oso, un águila, un lobo, un puente, un río con una cascada que sube, una acantilado. Es como, bueno, un escenario traducido a palabras que nosotros entendemos, porque es indescriptible. Al final tengo una sensación de estar en un gran jardín en el que estamos todos y formo parte de todo a la vez. Y la experiencia que yo vivo en ese momento es ser parte de cada uno de los elementos y vivir a la vez desde cada uno de los elementos que estamos allí. Porque tal y como te lo describo, realmente no es. Quiero decir, no hay un oso, como nos lo podemos imaginar, pero es la simbología que de alguna manera puedo trasladar, ¿no? Para ponerle una imagen, para poder describirlo, porque me ha costado 6 años ponerle palabras, porque realmente no las tiene y no hay un oso. Pero sí somos parte del todo, formamos parte del todo a la vez y somos todo a la vez. Entonces no podría contar lo que se vive en ese momento y no tendría tiempo para contarlo porque es como intentar contar lo que tú y yo estamos viviendo a la vez desde mi sitio, de tu sitio y desde de todos los sitios de las personas que lo están escuchando, ¿no? Como ejemplo. Pero al final lo importante para mí es que, bueno, doy ese paso, entro en ese lugar que al final no deja de ser una especie de brazo áureo, como parte de un fractal del origen. El origen que yo, gracias a la terapia regresiva, con el doctor Juan José López, en una sesión que tuve con él, yo me había bloqueado conscientemente, sabiendo que había visto algo más, algo que no quería recordar porque no quería contarlo porque formaba parte bueno, de esto que está ocurriendo, ¿no? Al final de compartir mi experiencia y sobre todo compartir lo que ha supuesto todo esto para mí después al volver, ¿no? Que creo que es lo importante. Pues creo que lo importante es estar aquí con los pies en la tierra, vivir lo que tenemos que vivir aquí, cómo lo queremos vivir y hacernos responsables de esa vivencia y de esa experiencia que vivimos para nosotros y para con los demás, desde el amor, que al final es lo fundamental. Entonces, bueno, yo a través de la terapia regresiva recuerdo conscientemente lo que hay detrás de esa gran montaña, que al final era como el lugar que resguardaba y protegía la gran ciudad de la que venimos todos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde están las familias almáticas y bueno, donde está el origen, donde está el 1, el 2, el 3, los 10.000 seres, los dios superiores, las almas, todo, da igual los nombres que le pongamos, que al final para mí es lo de menos, porque creo que lo importante es ser conscientes de dónde estamos. Y al final nuestro cuerpo está aquí, independientemente de que seamos algo más que un cuerpo, nuestra esencia y nuestra alma ha venido aquí al cuerpo para tener una experiencia y para vivir una serie de cosas y que tenemos la responsabilidad de vivirlas plenamente, con la responsabilidad de todo lo que conlleva cada una de las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, cuando yo recorro a esa gran ciudad y recorro cada uno de los rincones, porque yo recuerdo olores, recuerdo sabores y además el tema es que para mí toda esta experiencia era como un sueño, podía ser imaginario, podía ser irreal, y yo que era muy analítico, esto es un sueño, esto es una imaginación, esto no ha ocurrido. Lo curioso de todo esto es que recuerdo cada instante, cada momento, cada olor, cada sabor, muchísimo más que cualquier momento de la vida real. Y conforme va pasando el tiempo, lo recuerdo más profundamente. Así como en la vida real los recuerdos de hace 5 minutos como que se van disipando y los de hace 10 años más y encima los vamos manipulando con el cerebro, yo los recuerdos que tengo de esa experiencia son mucho más intensos cada día y cada día recuerdo más detalles. Bueno, llega un momento en el que después de recorrer todo aquello, decido volver a la entrada, donde está mi hermano, mi abuelo y Dios. Y digo Dios como ser de luz, que al final etimológicamente la palabra Dios, Deus, viene de ser de luz, es la unidad, ese ser de luz del que venimos todos, para despedirme. Entonces mi hermano es cuando me explica que es el que me lleva
a que muera mi cuerpo, porque como yo llevaba 2 años aproximadamente intentando comunicarme con él, y él recibía mi comunicación, pero yo no recibía la suya, la única opción que le quedaba era, bueno, dejar muerto mi cuerpo para el alma desde otro plano que no fuera el material, el físico, poder comunicarnos. Y ahí me explica que me lleva a morir al cuerpo para poder explicarme que antes de nacer yo, mi cuerpo, habíamos llegado a un pacto en el que veníamos las dos almas en el mismo cuerpo. No adheridas, no, veníamos a compartir el cuerpo. Mi hermano iba a vivir la primera parte y yo iba a vivir la segunda. Entonces, explicándome todo eso, nos despedimos, él se queda allí y yo regreso al cuerpo. Cuando regreso al cuerpo, me veo encima de la cama donde estaba en UCI, en el hospital, y decido entrar en el cuerpo y entro por el corazón como si fuera, como por una especie de embudo en el que voy entrando poco a poco por el corazón, mi alma va entrando poco a poco en el cuerpo y la sensación es como entrar en un traje de neopreno. Yo hablo del neopreno porque como soy buzo es como la primera vez que te pones el neopreno que no sabes si te cuesta, es como no entras, no entras, no entras y al final cuando acabo de entrar del todo la sensación es como no quepo, ¿no? Y encima reboso por fuera. Bueno, en ese momento mi cuerpo despierta, después de 6 horas en la UCI. Y bueno, a partir de ahí suceden más cosas con el cuerpo porque tengo 3 fallos multiorgánicos, acaban teniendo que abrirme el esternón para ver el corazón por donde salía, pierdo 12 litros de sangre. Bueno, suceden unas cosas a nivel físico que llevo arrastrando un poco desde entonces, cada vez menos, porque al hacerme volver, siendo mía la decisión de volver, yo lo único que pedí era tiempo. Necesitaba calma y tiempo para ir poquito a poco con lo que yo tenía que hacer, que una de las cosas que tenía que hacer es esto, es compartir mi experiencia y cómo me ha cambiado la vida. Porque yo no lo quería hacer. He estado 5 años, llevo 6, 7, he estado casi 6 años. No saben lo que tengo porque sigo teniendo, he tenido 42 pleuropericarditis, con derrame, sin derrame, cada mes, cada 3, 6 semanas estaba ingresado otra vez y con 5 tratamientos, con quimioterapia, con inmunodepresores, un poco de todo, y siguen sin saber qué es. Es verdad que yo tengo que dar muchas gracias a la medicina por el trato que recibí, porque al final mi cuerpo sale de todo ese proceso, independientemente de que pensaban que estaba muerto y que me iba a morir, porque era lo que le decían a mis padres. Como humanos, esa parte la tenemos que agradecer, ese conocimiento que tenemos y esas personas que estuvieron ahí cuidando de mí, ¿no? Durante 30 días que estuve en el hospital, 9 días entre UCI y reanimación, cirugía, quirófano, bueno. Y bueno, realmente lo importante para mí es el ahora, o sea, todo eso que ha supuesto para mí ahora. Y cómo lo llevo ahora y cómo lo vivo. Porque creo que la vida es para vivirla. Yo cuando desperté, el primer mensaje que recibí fue sonríe y sé feliz. Y así lo hago y así lo siento. Y bueno, escuchando a personas como Nazaret Castellanos, por ejemplo, te das cuenta que si estamos contentos, el cuerpo está contento. Pero si no estoy contento, no estoy feliz, puedo hacer a través de mi cuerpo, que es la herramienta más básica que tenemos, hacerlo al revés, ¿no? Hacer ejercicios y sonreír y hacer una serie de cosas para que esa señal llegue al cerebro y estemos felices. Entonces, si no estamos felices es porque no queremos. Es verdad que hay momentos y situaciones muy duras para cada uno y al final lo importante realmente creo que es cómo llevamos esas situaciones. Entonces, bueno, creo que forma parte de nuestra elección y esa responsabilidad de la que te hablaba, ¿no? Entonces, bueno, sonríe y sé feliz fue lo primero que yo recibí y realmente me quedé con el mensaje de si tenemos algún propósito, meta o no sé cómo llamarlo, objetivo en la vida, para mí sería vivir con la intención de experimentar cada instante, con la ilusión en el corazón y la actitud en las manos. Porque depende de nosotros. La ilusión la podemos crear nosotros y la actitud depende de entrenarla. Y al final la actitud es el ponerte manos a la obra, ¿no? El hacer lo que necesites hacer. La ilusión la podemos crear, si no la tenemos la podemos crear y si la tenemos hay que aprovecharla
y aprovecharla es ponerte manos a la obra y ponerte ahí a currar lo que haga falta para llevarlo a cabo. Thank you.